Cuando mi gente planificó este viaje, jamás se me ocurrió que me asignarían el cuarto más modesto y apartado del resort. A tus años ya no estás para tantos trotes, me espetaron con cierta displicencia. Lo que ignoraban, mientras me arrinconaban en aquel apartado lugar, era que yo atesoraba un secreto que transformaría por completo nuestras vacaciones en familia. Siempre he creído que la vida tiene maneras muy suyas de ponernos a prueba. A mis 68 años, he aprendido a observar con más detenimiento y a reaccionar con más calma. Quizás por ello, cuando recibí la invitación de mi sobrina nieta, Clara, para unirme al viaje familiar tras tantísimo tiempo, una voz interior me instó a aceptar, pese a los recuerdos con sabor agridulce de mi último encuentro con ellos. Han transcurrido casi 20 años desde que abandoné mi tierra natal en busca de nuevos horizontes. 20 años durante los cuales forjé una existencia completamente distinta, alejada de todos. 20 años en los que pasé de ser la tía Isabel que aseaba habitaciones de posadas a convertirme en la propietaria de mi propia cadena de alojamientos con encanto. Pero eso es algo que mi familia nunca llegó a saber. En las contadas ocasiones que charlábamos por teléfono, prefería escucharles a ellos. Cuando inquirían sobre mi vida, me limitaba a decir que me iba bien, que tenía un empleo estable en el sector turístico y que me encontraba serena tras el fallecimiento de mi esposo, Miguel. La verdad es que Miguel y yo habíamos levantado juntos nuestro modesto imperio. Empezamos con una pequeña casa rural y con esfuerzo constante y visión de futuro, conseguimos expandirnos hasta contar con 7 establecimientos exclusivos en parajes de ensueño. Cuando él nos dejó hace unos 9 años, muchos pensaron que lo vendería todo. En lugar de ello, me volqué en el trabajo y logré triplicar el volumen de nuestro negocio. Nunca tuvimos descendencia, así que mi vida se centró en administrar el legado que habíamos creado juntos. La invitación de Clara llegó de improviso, un mensaje informal que rezaba: «Tía Isa, estamos organizando un viaje familiar a Cumbres Verdes la semana que viene. Estaremos todos, ¿te animarías a venir? Hace tanto que no nos vemos». Cumbres Verdes, precisamente donde hacía 7 años había inaugurado el Refugio del Valle, mi hotel más reciente y preciado, una propiedad selecta con solo 25 habitaciones, enclavada entre montañas y con un servicio que había cosechado elogios a nivel internacional. ¿Casualidad? No lo creo. La vida tiene esas ironías. Respondí con un escueto «me encantaría», y así dio comienzo todo. Los días previos al viaje estuvieron repletos de mensajes en el chat familiar que Clara había creado. Todos daban su parecer sobre las actividades, los restaurantes, las salidas. Cuando intenté proponer algunos sitios que conocía a la perfección, obviamente, sin desvelar el porqué de mi conocimiento, mis mensajes quedaban eclipsados por el torrente de opiniones de los demás. Mi sobrino político, David, el marido de Clara, parecía tener la última palabra en todo. Ya he reservado los aposentos en ese hotel nuevo, el Refugio del Valle. Dicen que es muy selecto, pero he conseguido una tarifa especial para empresas, escribió David en el chat. Esbocé una sonrisa para mis adentros. Asterisco si él supiera asterisco. Puedo abonar mi parte del alojamiento, ofrecí, sabiendo de antemano la respuesta que obtendría. No te apures, tía, nosotros te convidamos. Tú solo preocúpate de disfrutar, replicó Clara, añadiendo un emoticono de un corazón. El día del viaje llegué al lugar de encuentro con mi discreta maleta. Éramos 10 en total, Clara y David, mis sobrinos bisnietos, Lucas de 17 años y Valeria de 21, mi sobrino Andrés con su esposa Beatriz y los padres de David, a quienes apenas conocía. Me extrañó que hubieran invitado a los consuegros de Clara, pero no a su propia madre, mi hermana, quien por achaques de salud no podía desplazarse. Quizás por eso me habían incluido, como una suerte de reemplazo familiar. Cuando llegamos a los 2 automóviles en los que viajaríamos, la distribución se hizo de forma automática. Tía Isabel, tú puedes ir en la parte de atrás de nuestra furgoneta. Así vas más a gusto y puedes echar una cabezada si te apetece, dijo David mientras organizaba el equipaje. No me opuse. Durante el trayecto de 4 horas, intenté terciar en las conversaciones, pero era como si hablaran a través de mí. Comentaban sobre finanzas, sobre el colegio elitista de los chicos, sobre sus últimas vacaciones por Asia.
Cuando mencioné que había visitado Kioto el año anterior me interrumpí, casi desvelo demasiado. ¿Inaugurar qué, tía?, preguntó Valeria, desviando por un instante la mirada de su móvil. Inaugurar mi nueva etapa como pensionista, improvisé. Me di un viaje como capricho. Qué bien que puedas permitirte esos lujos con tu jubilación, comentó Beatriz con un deje que no supe si era de admiración o de condescendencia. A medida que nos aproximábamos a Cumbres Verdes, sentí un cosquilleo en el estómago. Reconocía cada recodo del camino, cada mirador, y finalmente allí estaba el Refugio del Valle, mi hotel, surgiendo entre la frondosidad como una joya arquitectónica integrada en el paisaje natural. El edificio principal de piedra y maderas nobles, las cabañas independientes distribuidas estratégicamente para optimizar la privacidad y las panorámicas, la cascada natural que daba nombre al lugar y cuyo murmullo se percibía desde cualquier rincón de la propiedad. «Caramba, es más impresionante que en las fotos», exclamó Lucas, el único que parecía genuinamente asombrado. Al llegar al vestíbulo, contuve el aliento. Había estado allí hacía apenas 3 meses para una reunión con mi director, Germán, pero ahora regresaba como una huésped más. ¡Qué situación tan singular! Germán se encontraba en la recepción cuando entramos. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Con disimulo, llevé mi dedo índice a los labios, pidiéndole discreción. Él entendió al instante y adoptó una actitud impecablemente profesional. «Bienvenidos a El Refugio del Valle, ¿en qué puedo servirles?», dijo con toda naturalidad. «Tenemos una reserva a nombre de David Herrero», respondió mi sobrino político con un tono ligeramente engolado. Mientras David y Germán gestionaban el registro, observé cómo mi familia admiraba el vestíbulo con sus techos altos, la decoración distinguida pero acogedora, la vista panorámica a través de los amplios ventanales. Me sentí orgullosa, aunque nadie supiera que todo aquello era fruto de mi visión y mi esfuerzo. «Señor Herrero, tenemos todo preparado, 3 suites familiares con vistas al valle y una habitación estándar», explicó Germán, consultando su ordenador. «Estupendo», respondió David. Luego se giró hacia nosotros. «Bien, la distribución será la siguiente: Beatriz y Andrés en una suite, mis padres en otra. Nosotros con los chicos en la más espaciosa y la tía Isabel en la habitación estándar». Hubo un instante de silencio tenso. Incluso los padres de David intercambiaron una mirada. «¿No habría otra suite disponible para la señora?», inquirió Germán, mirándome de soslayo. «Las suites son bastante caras y ya hemos hecho el esfuerzo de invitar a todos», respondió David en voz baja, como si yo no pudiera oírle. «Además, la habitación estándar de este hotel sigue siendo superior a muchos otros sitios». «No te preocupes», intervine con serenidad, «estaré perfectamente bien en cualquier habitación». Germán me lanzó una mirada que claramente decía: «¿Puedo solucionar esto ahora mismo?». Pero negué sutilmente con la cabeza. Quería ver hasta dónde llegaba la situación. «La habitación estándar está en el ala este, es más recogida», explicó Germán, siguiéndome la corriente. Lo que no mencionó es que el ala este era originalmente el edificio de servicios que habíamos acondicionado para habilitar habitaciones adicionales. Estaban limpias y eran funcionales, pero carecían de las vistas y los lujos de las suites. Irónicamente, yo misma había decidido denominarlas estándar en lugar de económicas para no restarles atractivo. Mientras nos dirigíamos a nuestras habitaciones, noté cómo los demás admiraban los pasillos adornados con piezas de artesanía local que yo misma había escogido en mis viajes por la comarca. Mi camino se separó del grupo cuando un empleado me indicó que debía tomar otro pasillo hacia el ala este. «¿Tan apartada te toca, tía?», preguntó Lucas con sincera inquietud. «No te preocupes, cielo, a mi edad valoro la calma», respondí guiñándole un ojo. Mi habitación era exactamente como la había concebido, práctica, impoluta, pero ciertamente la categoría más sencilla del hotel. Una cama individual en lugar de las *queens y C* de las suites, una ventana pequeña con vistas al aparcamiento en lugar de los ventanales con vistas al valle, un baño simple en lugar de las bañeras de hidromasaje de las suites. Dejé mi maleta y me senté en la cama. No estaba contrariada, sino más bien fascinada por lo reveladora que estaba resultando esta experiencia. Apenas tuve tiempo de asearme cuando mi teléfono vibró.
Era un mensaje de Germán. «Doña Isabel, ¿podríamos hablar un momento?» La espero en un rincón discreto del jardín. Germán estaba visiblemente contrariado. «Doña Isabel, esto es inadmisible. Puedo cambiar su habitación de inmediato». «No, Germán. Quiero que mantengas mi identidad en secreto por ahora». Pero su familia la ha instalado en una habitación de servicio adaptada mientras ellos disfrutan de nuestras mejores suites. A veces, Germán, es necesario observar cómo se comportan las personas cuando no saben quién eres en realidad. No busco revancha, sino comprensión. Como usted disponga, respondió un Germán poco convencido. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sí. Asegúrate de que el servicio sea impecable para todos, incluyéndome a mí, pero sin tratos de favor. Quiero la experiencia auténtica. Esa noche nos reunimos para cenar en el restaurante principal del hotel. Tomé una honda bocanada de aire antes de entrar, preparándome para lo que sería mi primera cena con la familia después de tantos años. El restaurante era mi mayor orgullo, con su techo acristalado que permitía contemplar las estrellas, la cascada iluminada como telón de fondo y una carta que fusionaba lo mejor de la gastronomía de la región con influencias internacionales. Me senté en el lugar que me habían asignado, en una esquina, casi como un añadido a la mesa principal. La conversación fluía a mi alrededor, principalmente dominada por David y Clara, que no cesaban de hablar de sus logros profesionales y los de sus hijos. «Valeria está solicitando plaza en universidades extranjeras», comentó Clara con orgullo. «Con su expediente, seguro que la admiten en una de las mejores. Y yo estoy invirtiendo en una nueva promoción urbanística que promete unos beneficios extraordinarios», añadió David, sirviéndose más vino. «¿Y tú, tía Isabel? ¿Cómo te va con tu retiro?», preguntó Andrés, mi sobrino, en lo que pareció un intento genuino por incluirme. «Me va sosegadamente», respondí. «Después de años en el sector turístico, he aprendido a valorar las cosas sencillas». «La tía siempre fue algo conformista», comentó Clara a Beatriz en voz baja, pero lo suficientemente audible para que yo la oyera. «Podría haber llegado más lejos, pero se marchó del país y acabó trabajando en hoteles». «Al menos está bien para su edad», respondió Beatriz con ese tono condescendiente que empezaba a resultarme familiar. Bebí un sorbo de agua, observando cómo el sumiller se acercaba a la mesa con una botella de vino que reconocí al instante. Era una reserva especial que había adquirido expresamente para el restaurante durante mi último viaje a la región vinícola de La Rioja. «Este vino es una atención de la casa para la mesa», anunció el sumiller. «Vaya, deben haberse percatado de quién soy», musitó David con aire de suficiencia. No pude evitar una sonrisa discreta. Asterisco si tan solo supiera asterisco. Durante el postre, Lucas cambió de sitio para sentarse a mi lado. «Tía, ¿es verdad que viviste en muchos países?», me preguntó con genuino interés. «Sí, cariño, he estado en más de 40 países a lo largo de mi vida». «¿Y cómo es?». «Yo también quiero viajar, pero papá dice que primero tengo que estudiar algo con salidas». Nuestra conversación fue la única auténtica de toda la velada. Mientras los demás seguían presumiendo y comparando bienes materiales, Lucas y yo hablamos de anhelos, de lugares remotos y de posibilidades. Regresé a mi habitación estándar con una mezcla de sentimientos. Por un lado, me entristeció ver en qué se había convertido mi familia, personas que medían su valía y la de los demás por las apariencias y las posesiones. Por otro, Lucas me infundía esperanza con su curiosidad genuina y su corazón abierto. Sentada al borde de la cama, tomé mi teléfono y marqué un número conocido. «Germán, soy yo. Para mañana necesito que preparen algo especial». Mientras miraba por la pequeña ventana hacia el aparcamiento, en lugar de la majestuosa vista del valle que yo misma había valorado tanto al diseñar las suites, sentí una extraña calma. No estaba aquí para buscar desquite ni para humillar a nadie. Estaba aquí para entender y, quizás solo quizás, para impartir una lección sobre el verdadero valor de las personas, más allá de lo que poseen o aparentan. Mañana sería un nuevo día y tenía un plan que no buscaba herir, sino iluminar. Amanecí antes que el sol, una costumbre que adquirí tras décadas trabajando en el mundo de la hostelería.
Hay algo mágico en ver cómo un hotel despierta, cómo el personal comienza a moverse sigilosamente, preparando todo para que, cuando los huéspedes abran sus ojos, el mundo parezca perfectamente ordenado, como si la magia ocurriera por sí sola. Salí de mi habitación y caminé por los pasillos desiertos hasta llegar a la cocina. Entré sin llamar, como lo había hecho cientos de veces en mis establecimientos. El chef Julián, quien había trabajado conmigo desde la inauguración de El Refugio del Valle, estaba supervisando los preparativos del desayuno. Al verme, casi deja caer la taza de café que sostenía. Doña Isabel, no sabíamos que estaba alojada con nosotros. Buenos días, Julián. Sí, estoy aquí con mi familia, pero ellos no saben quién soy realmente. Prefiero mantenerlo así por ahora. Le expliqué la situación mientras me servía una taza del café de especialidad que importábamos directamente de una finca en Costa Rica. Julián escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, su expresión oscilando entre la incredulidad y la indignación. ¿Entonces la pusieron en una habitación estándar? ¿A usted? La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no crees?, respondí con una sonrisa serena. Pero no estoy molesta, más bien estoy observando. ¿Puedo preguntar qué es lo especial que quiere preparar para hoy? Le expliqué mi plan, nada extravagante, nada que buscara humillar o exponer a mi familia, sino algo que suavemente les hiciera ver más allá de las apariencias. Julián asintió, comprendiendo perfectamente. Terminé mi café y salí a caminar por los jardines mientras el hotel comenzaba a cobrar vida. Algunos empleados me reconocieron y tuve que pedirles discretamente que mantuvieran mi identidad en secreto. Me resultaba curiosamente liberador ser tratada como una huésped más, aunque fuera la huésped de la habitación estándar. Para cuando regresé al restaurante para el desayuno buffet, mi familia ya estaba allí, ocupando la mejor mesa junto a los ventanales. Me acerqué y tomé el único asiento disponible, nuevamente en la esquina. Buenos días, tía Isabel, saludó Lucas, el único que parecía genuinamente contento de verme. ¿Te levantaste temprano? Viejas costumbres, respondí. Siempre me ha gustado ver el amanecer. Deberías haber visto el amanecer desde nuestra suite, comentó Clara mientras se servía fruta fresca. La vista es espectacular, las montañas se tiñen de rosa y naranja. Me lo imagino, dije simplemente, sirviéndome un poco de los huevos revueltos que Julián había preparado especialmente para mí, aunque nadie más lo sabía. Durante el desayuno, David anunció el itinerario del día. Primero visitarían el spa del hotel, luego harían una excursión a una garganta cercana, ironía, la garganta que inspiraba el nombre de mi hotel, y finalmente tendrían tiempo libre antes de la cena especial que había reservado. Tía Isabel, el spa puede ser muy relajante para tus achaques de la edad, sugirió Beatriz con esa falsa preocupación que ya me resultaba familiar. Pero es un poco costoso, así que entenderemos si prefieres descansar en tu habitación. Gracias por la sugerencia, respondí tranquilamente. Creo que daré un paseo por los alrededores, siempre me ha gustado explorar. Como quieras, respondió Clara, intercambiando una mirada con su esposo. Después del desayuno, observé cómo mi familia se dirigía al spa mientras yo tomaba un camino diferente. Recorrí los pasillos de servicio, las áreas de mantenimiento, la lavandería. Cada espacio de mi hotel tenía mi sello personal, incluso aquellos que los huéspedes nunca veían. Conversé brevemente con los empleados, quienes me saludaban con un respeto disimulado, siguiendo las instrucciones de Germán. Cuando estaba en el jardín posterior, admirando cómo los jardineros mantenían los senderos exactamente como yo los había diseñado, escuché una voz detrás de mí. «Tía Isabel, ¿qué haces aquí sola?» Era Lucas, quien evidentemente había decidido no unirse al spa familiar. Explorando, como dije. ¿Y a ti no te interesa el spa? Prefiero conocer lugares nuevos que estar encerrado, respondió, pateando una piedrecita. Además, mis padres solo hablan de dinero y negocios últimamente, es aburrido. ¿Te gustaría acompañarme en mi exploración? Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Durante la siguiente hora, caminamos por los senderos que rodeaban el hotel. Le mostré lugares que los huéspedes rara vez descubrían, un mirador escondido, un pequeño estanque con nenúfares, un roble centenario que había insistido en preservar durante la construcción.
¿Cómo sabes tanto de este lugar, tía?, preguntó Lucas con curiosidad. Digamos que la hostelería fue mi vida durante muchos años. Aprendí a apreciar los detalles. Nos sentamos en un banco rústico que ofrecía una vista privilegiada del valle. Lucas me contó sobre su pasión por la ilustración, algo que sus padres consideraban un simple hobby, no una carrera de verdad. Me mostró algunos dibujos en su tableta y tenía un talento innegable para capturar expresiones y atmósferas. El mundo necesita más sensibilidad y menos materialismo, le dije. Nunca subestimes el valor de crear algo que haga sentir a las personas. Mis padres dicen que primero necesito asegurar mi futuro económico. El dinero es una herramienta, Lucas, no un fin en sí mismo. Lo he visto en mi vida. Hay personas con todo el dinero del mundo que viven en pobreza espiritual. ¿Cómo tú lograste viajar tanto si solo trabajabas en hoteles?, preguntó con genuina curiosidad. Estuve a punto de revelarle la verdad, pero sentí que aún no era el momento. Aprendí a valorar las experiencias por encima de las posesiones, y cuando trabajas en hostelería internacional, las oportunidades de viajar aparecen. Nuestra conversación fue interrumpida por un mensaje en su teléfono. Es mamá, dice que volvamos para almorzar. Durante el almuerzo, noté un cambio sutil en la dinámica familiar. David y Clara parecían tensos, intercambiando miradas y mensajes discretos. Los padres de David comentaban lo suntuoso que era todo, mientras Andrés y Beatriz parecían disfrutar genuinamente de la experiencia. Fue durante el postre cuando la conversación tomó un giro inesperado. Vamos a tener que recortar algunas actividades del viaje, anunció David abruptamente. Hubo un problema con un inversor importante y necesito reservar fondos para resolverlo cuando volvamos. ¿Es grave?, preguntó Andrés. Manejable, pero implica un ajuste en nuestros gastos por ahora, respondió David, visiblemente incómodo. Pensábamos hacer una excursión en globo mañana, pero quizás sea mejor dejarlo para otra ocasión, añadió Clara. Luego ambos me miraron. Sentí lo que venía antes de que lo dijeran. Tía Isabel, comenzó Clara con un tono artificialmente dulce, estábamos pensando, ya que todos estamos ajustando nuestros gastos, tal vez podrías colaborar un poco con los costos del viaje. Después de todo, estás disfrutando del hotel y las comidas. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Incluso los padres de David parecieron sorprendidos por la sugerencia. Por supuesto, respondí tranquilamente. ¿Cuánto consideran adecuado? Clara mencionó una cifra que, irónicamente, era aproximadamente lo que cobrábamos por una noche en la suite principal, la única categoría superior a las que ellos ocupaban. No hay problema, dije. Lo resolveremos esta noche. El resto del día transcurrió con un ambiente ligeramente tenso mientras mi familia se dispersaba para diversas actividades. Yo me reuní brevemente con Germán para afinar los detalles de lo que sucedería esa noche. No buscaba una confrontación dramática ni una revelación escandalosa, sino un momento de claridad y quizás de conexión auténtica. A las 8 en punto nos reunimos en el restaurante principal para la cena especial que David había reservado. La mesa estaba impecablemente decorada con flores frescas y velas, ubicada en el área exclusiva junto a la cascada iluminada. Cuando nos sentamos, noté que habían colocado una botella de cava reserva. Esto no estaba incluido, murmuró David al camarero, visiblemente preocupado por el costo adicional. Es cortesía de la casa, señor, respondió el camarero con profesionalismo. La cena comenzó con normalidad, aunque con cierta tensión subyacente debido a la conversación sobre dinero durante el almuerzo. A mitad del plato principal, Germán apareció en el restaurante, vestido impecablemente con su traje de director. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa cordial. Buenas noches, estimados huéspedes. Espero que estén disfrutando de su estancia en el refugio del valle. Todo está maravilloso, respondió David, adoptando instantáneamente su tono de hombre importante. Me alegra escucharlo. Esta noche tenemos algo especial preparado. Es un honor para nosotros anunciar que contamos con la presencia de alguien muy importante en nuestro hotel. Vi cómo mi familia miraba alrededor, esperando ver a alguna celebridad o personaje influyente. David incluso se ajustó la corbata como preparándose para una presentación importante.
El Refugio del Valle es un proyecto que nació hace 7 años, fruto de la visión de una persona extraordinaria, continuó Germán, alguien que comenzó desde abajo en la industria hotelera, limpió habitaciones, sirvió mesas y, con determinación y visión, construyó una de las cadenas de alojamientos con encanto más exclusivas del país. Clara miró a David con expresión confundida. Los demás seguían buscando con la mirada a la persona importante. Solo Lucas me miraba fijamente, como si comenzara a atar cabos. Es un honor para mí presentarles a la propietaria y fundadora de El Refugio del Valle y del Grupo Horizonte Hoteles con Encanto, la señora Isabel Fuentes. Germán extendió su mano hacia mí, invitándome a levantarme. Lo hice con calma, observando cómo la comprensión transformaba gradualmente los rostros de mi familia. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente una mezcla de vergüenza y sorpresa. Gracias, Germán, dije con voz serena, y gracias a todo el personal que hace posible que el Refugio del Valle sea lo que es hoy. El silencio en nuestra mesa contrastaba con el suave murmullo del restaurante. Varios empleados del hotel se habían acercado discretamente, algunos aplaudiendo, otros simplemente sonriendo con respeto. «Tía, ¿tú eres la dueña?», balbuceó Clara, su rostro pálido. «Así es», respondí simplemente, volviendo a sentarme. «Pero dijiste que trabajabas en hoteles», intervino Andrés, visiblemente confundido. «Y es cierto, trabajo en hoteles, los míos», aclaré sin arrogancia. Miguel y yo construimos este negocio juntos durante años. Cuando él falleció, continué expandiéndolo. David parecía haber perdido la capacidad de hablar. Su padre le dio un codazo como instándolo a decir algo. «Isabel, nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido. Me habrían dado la mejor suite, lo sé», completé su frase, «pero entonces no habría descubierto quiénes son realmente». «Esto es increíble», exclamó Lucas con genuino entusiasmo. «Con razón sabías todos esos lugares secretos del hotel». Germán se retiró discretamente, dejándonos espacio para nuestra conversación familiar. Los platos principales fueron retirados y, un momento después, los camareros sirvieron el postre, una delicada tarta de almendras, mi favorita, que Julián había preparado especialmente para la ocasión. «Propongo un brindis», dije, levantando mi copa. «Por los reencuentros y las segundas impresiones». Brindamos en un silencio cargado de emociones contradictorias. Después de unos momentos, pedí amablemente, ¿les importaría si hablamos en privado después de la cena? Creo que tenemos mucho que conversar. Una hora más tarde nos reunimos en el salón privado junto a la biblioteca del hotel. Era un espacio acogedor con sofás cómodos, iluminación tenue y una chimenea encendida. Había elegido este lugar específicamente porque era donde me sentía más cercana a Miguel. Juntos habíamos diseñado cada detalle de este espacio. Antes de que digan algo, comencé cuando todos estuvieron sentados. Quiero que sepan que no estoy molesta ni busco avergonzarlos. Solo quería entender cómo eran realmente, sin la influencia que el dinero o el estatus pudieran ejercer. «¿Por qué nunca nos dijiste lo exitosa que eras?», preguntó Clara, aún pareciendo afectada. «¿Me lo preguntaron alguna vez?». Cada vez que hablábamos, solo contaban sus logros. Cuando mencionaba mi trabajo, cambiaban rápidamente de tema. Hubo un silencio incómodo. Era verdad y todos lo sabían. «Lo siento, tía», dijo Andrés finalmente. «Creo que todos asumimos que, como te fuiste del país y no presumías de nada, no habías logrado mucho». «El éxito no siempre necesita ser anunciado a gritos», respondí. «A veces, las personas más exitosas son las más silenciosas sobre sus logros». «Estoy realmente apenada por cómo te tratamos», admitió Clara con lo que parecía ser sinceridad. «La habitación, la forma en que te ignoramos». «No me malinterpreten», intervine. «No hice esto para hacerlo sentir mal. Lo hice porque quería conocerlo realmente y porque creo que hay una lección importante aquí. El valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos de quienes aparentemente no puede obtener beneficio». «¿Notaste cómo tratamos a los empleados?», preguntó David, sorprendiéndome con su perspicacia. «Sí, y también noté cómo tratan a cualquiera que consideran menos importante, no solo a mí». David bajó la mirada, visiblemente incómodo.
Durante el paseo de hoy, continué mirando a Lucas, tu hijo me contó sobre su pasión por la ilustración y cómo ustedes la consideran solo un pasatiempo. Vi su talento, David. Ese chico tiene un don que debería ser nutrido, no desalentado. Clara miró a su hijo con una expresión que no supe interpretar. Siempre hemos querido lo mejor para él, respondió defensivamente. ¿Lo mejor según quién?, pregunté suavemente. A veces, en nuestro afán de proteger a los que amamos de la inestabilidad económica, los alejamos de su verdadera vocación, de su felicidad. Es fácil hablar así cuando tienes éxito financiero, replicó David, aunque sin agresividad. Mi éxito no llegó de la noche a la mañana, David. Miguel y yo comenzamos limpiando habitaciones, ahorrando cada céntimo durante años. Vivimos con lo justo, invirtiendo todo lo demás en nuestro sueño. No fue fácil, pero cada día hacíamos lo que amábamos. Los padres de David, quienes habían permanecido mayormente en silencio, intercambiaron miradas. Nuestra generación siempre buscó seguridad, comentó el padre de David. Vivimos épocas difíciles, quizás por eso inculcamos esos valores a nuestros hijos. Lo entiendo, respondí, pero el mundo está cambiando. La seguridad hoy no viene necesariamente de seguir el camino tradicional. Hubo un momento de reflexión antes de que Clara cambiara ligeramente el tema. ¿Por qué no dijiste nada cuando te pedimos dinero hoy en el almuerzo?, preguntó, claramente avergonzada al recordarlo. Quería ver hasta dónde llegaba la situación, respondí honestamente. No para juzgarlos, sino para entender la dinámica familiar en la que me estaba reinsertando después de tantos años. ¿Y qué conclusión sacaste?, preguntó Andrés. Que han construido sus vidas alrededor de las apariencias y el estatus, y que quizás, solo quizás, no son tan felices como aparentan. Nadie respondió inmediatamente. Beatriz, quien había permanecido bastante callada, fue la primera en hablar. Tienes razón, admitió. Últimamente solo hablamos de dinero o de problemas de apariencias. Nos hemos olvidado de disfrutar las cosas simples. Tía, ¿es cierto que tienes más hoteles como este?, preguntó Valeria, hablando por primera vez en un buen rato. Tengo 8 propiedades en total, cada una con su propio concepto y personalidad. ¿Y viajas constantemente para supervisarlos?, continuó Valeria con un interés que me pareció genuino. Así es, estoy en permanente movimiento, respondí, comenzando a entender su curiosidad. ¿Te interesa la hostelería, Valeria? La joven miró a sus padres antes de responder. Me encantaría estudiar gestión hotelera internacional, pero papá y mamá insisten en que debería estudiar empresariales o marketing. David se removió incómodo en su asiento. Siempre pensamos que la hostelería era, ya sabes, servicio, no dirección. Ese es precisamente el tipo de prejuicio que mantiene a muchos alejados de industrias fascinantes, comenté. La hostelería es un negocio complejo que combina gestión financiera, recursos humanos, marketing, diseño, gastronomía y mucho más. No es simplemente servicio. La conversación continuó fluyendo con un tono cada vez más abierto y honesto. Percibí que algo estaba cambiando en el ambiente. Las defensas bajaban, las máscaras sociales comenzaban a caer. Hay algo más que deben saber, dije después de un rato. Sé que están pasando por dificultades económicas. Clara y David se miraron, los había escuchado discutiendo sobre problemas financieros. Ambos se tensaron visiblemente. Son contratiempos temporales, respondió David, claramente incómodo. Todo negocio tiene sus altibajos, no es algo de lo que avergonzarse. No queríamos que la familia lo supiera, admitió Clara. Siempre hemos sido los exitosos, los que organizan los viajes, los que pueden permitirse esto o aquello, y construyeron toda una identidad alrededor de esa imagen. Observé sin juzgar. ¿No es agotador mantener esa fachada constantemente? Vi cómo Clara y David intercambiaban miradas. Algo en sus expresiones me dijo que había tocado un punto sensible. Lo es, admitió finalmente David. Es enormemente agotador. Estamos constantemente preocupados por mantener las apariencias, añadió Clara. ¿Lo que otros pensarán? ¿Cómo nos juzgarán si supieran? Quizás no los juzgarían tanto como ustedes creen, intervino Andrés.
Todos estamos luchando con algo, solo que no siempre lo mostramos. Quisiera hacer una propuesta, dije después de un momento de reflexión. No como un rescate financiero, sino como una oportunidad. Expliqué mi idea. David, con su experiencia en promoción urbanística, podría colaborar en mi próximo proyecto de expansión. Necesitaba a alguien que entendiera el mercado local, y él tenía precisamente esa experiencia. Sería un trabajo real con responsabilidades reales y una compensación justa. No quiero que lo vean como caridad familiar, lo veo como una oportunidad de negocio mutuamente beneficiosa. Vi el orgullo de David luchando con su pragmatismo y necesidad. Lo consideraré seriamente, respondió finalmente. Gracias por la confianza. Luego me volví hacia Valeria y Lucas. En cuanto a ustedes dos, tengo algunos programas interesantes. Valeria, ofrecemos prácticas internacionales para estudiantes interesados en gestión hotelera. Podrías experimentar la industria antes de decidir tu carrera. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Incluso fuera del país. Especialmente fuera del país. La hospitalidad es un lenguaje universal. ¿Y yo? Preguntó Lucas con expectación. Para ti tengo algo especial. Estamos lanzando una nueva campaña visual para nuestras propiedades. Necesitamos ilustradores y artistas gráficos con una mirada fresca que capten la esencia de cada lugar, no solo lo obvio. Después de ver tu trabajo hoy, creo que tienes exactamente lo que buscamos. ¿Quieres contratarme como ilustrador?, preguntó incrédulo. Como ilustrador aprendiz, para empezar, con un mentor profesional y todo el material necesario. Sería durante las vacaciones escolares, por supuesto. Miré a sus padres esperando su reacción. Clara parecía dubitativa, pero David, sorprendentemente, asintió. Si es lo que realmente te apasiona, hijo, creo que deberías intentarlo, dijo con una voz que revelaba un cambio de perspectiva. La noche avanzó con una conversación que se volvió progresivamente más genuina. Historias familiares que no había escuchado, recuerdos compartidos, incluso algunas risas sinceras. Cuando finalmente decidimos retirarnos a descansar, sentí que algo importante había cambiado. Una última cosa, dije antes de separarnos. Mañana, si les parece bien, me gustaría que cambiáramos las habitaciones. La mía es demasiado espaciosa para una persona sola. Hubo sonrisas de complicidad y algunas risas nerviosas. Creo que las habitaciones están bien como están, respondió David, sorprendiéndome. No servirá como recordatorio. Además, añadió Clara, ahora que sabemos que eres la dueña, cualquier cambio parecería interesado. No pude evitar una sonrisa ante su honestidad. Como quieran, pero sepan que todas las habitaciones de mi hotel son especiales, cada una a su manera, como las personas. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Al abrir la puerta de mi habitación estándar, encontré una pequeña carpeta con una nota. Era un cuaderno de dibujo de buena calidad y un juego de lápices profesionales, con un mensaje de Lucas. Encontré esto en una tienda de arte ayer. Pensé que podrías usarlo para plasmar tus ideas. Gracias por creer en mí. Ese pequeño gesto, más que cualquier suite lujosa o disculpa elaborada, me confirmó que el viaje había valido la pena. No se trataba de quién tenía más o quién merecía el mejor trato basado en su riqueza, se trataba de reconocer el valor inherente en cada persona, independientemente de lo que posee o aparenta. Durante el desayuno, noté un cambio palpable en la dinámica familiar. Las conversaciones fluían con más naturalidad, sin las constantes referencias a posesiones materiales o estatus. Incluso la forma en que interactuaban con el personal del hotel había cambiado, más amables, más conscientes, más humanos. Cuando llegó el momento de partir, nos reunimos en el vestíbulo. Germán se acercó para despedirse personalmente. Ha sido un honor tenerlos como huéspedes, dijo con profesionalismo, aunque me guiñó un ojo discretamente. El honor ha sido nuestro, respondió David, extendiendo su mano con sinceridad. Han hecho de esta estadía una experiencia inolvidable. Mientras cargaban el equipaje en los vehículos, Clara se acercó a mí. ¿Sabes? Siempre te juzgué por irte, por abandonar lo que considerábamos una vida normal aquí.
pensé que habías fracasado porque no presumías de nada. ¡Qué equivocada estaba! Todos tomamos diferentes caminos, Clara. No hay uno correcto o incorrecto, solo el que nos lleva hacia nuestra mejor versión. ¿Volverás a visitarnos o tendremos que hacer reservas en tus hoteles para verte?, preguntó con una sonrisa genuina. Un poco de ambas, quizás. La vida es demasiado corta para mantenernos distantes de quienes importan. Nos abrazamos, un abrazo real, no uno de esos formales que intercambiábamos antes. Mientras subíamos a los vehículos para emprender el regreso, sentí que este viaje había sido mucho más que una simple reunión familiar o una lección sobre apariencias. Había sido un recordatorio de que a veces la sabiduría de los años no está en levantar la voz o imponer respeto, sino en la paciencia de observar, la fortaleza de no reaccionar impulsivamente y la generosidad de ofrecer segundas oportunidades. Mientras el auto se alejaba por el camino sinuoso, miré por última vez el refugio del valle, mi hotel, escenario de esta pequeña historia de redescubrimiento familiar. No me habían dado la peor habitación para humillarme. Me habían dado la oportunidad perfecta para mostrarles que el valor de una persona no está en la habitación que ocupa, sino en la huella que deja en los corazones de quienes la rodean. Y esa es una lección que ninguna suite presidencial podría jamás enseñar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.